Estamos acá con Juani. Vamos a estar hablando un poquito de tus cargos de gestión. Así que nada, primero porque nos contás un poquito quién sos, a qué te dedicas y más o menos en qué consiste tus cargos de gestión, si tenés uno o más. Bueno, muy bien. Mi nombre es Juan Ignacio Rodríguez, algunos lo saben, otros no. Me dicen Juani en todos los ámbitos, tanto en el formal como en el no formal. Tengo en estos últimos años fundamentalmente vinculado a lo formal, pude acceder quizás a cargos de gestión que no tenía pensado como primeros objetivos. El año pasado accedí a la dirección del secundario. Y el otro cargo fuera de lo formal tiene que ver con la coordinación deportiva de un country, con sus actividades deportivas recreativas, que ese sí tiene más de 15, 16 años de antigüedad. Si bien hace más de 25 que trabajo ahí, como coordinador estoy hace 15, 16 años. Son ambos cargos de gestión en ámbitos totalmente diferentes. Uno es totalmente formal y el otro es no formal. Soy profe de educación física, recibido en el Romero Bres en el año 92, y hoy por hoy trabajo en secundario, en terciario, dentro del ámbito formal y en lo que es el country y la asociación intercountry en el ámbito no formal. Buenísimo. Para seguir conociéndote un poquito más y que los demás también te conozcan, bueno, vos acabaste de decir que te recibiste como profesor de educación física en el Romero. ¿Por qué fue que decidiste estudiar esa carrera? Creo que como a muchos nos pasó de que terminé quinto año, no tenía muy claro que quería seguir. Me gustaba muchísimo el deporte, estaba muy vinculado al deporte desde mis actividades personales, pero en algún momento había dilucidado que me gustaba la psicología, pero tenía muchas dudas. Y casi como por decir, para no perder un año, me inscribí en el profesor de educación física. Rendí el examen de ingreso, entré y a partir de que entré en la carrera empecé a encontrar mi vocación cursando la carrera. En realidad yo tuve la sensación de que no tenía esa vocación en la previa, no la había descubierto antes de... Sí, me pasó que a partir de que la cursé y que pude meterme de lleno en la carrera, la empecé a sentir como que era mi verdadera vocación. Hoy no me vería en ningún otro lugar que no sea en educación física. Así que fue medio por casualidad, pero terminó... Sí, como que te terminaste encontrando dentro de... Me encontré ahí en ese lugar. ¿Y cómo fueron tus inicios? Durante la carrera yo estudié en turno noche, los 4 años. Primero y segundo año fue, incluso en el secundario, fue trabajar de cosas que nada que ver con la carrera, en lo que se podía en ese momento. Y a medida que me fui metiendo en la carrera, empecé todos los primeros trabajos que iba consiguiendo eran trabajos ad honorem. Venir a ayudar en la escuelita de fútbol, venía a dar una mano en la escuela de natación, venía a hacer una suplencia ninguno era pago, todos eran ad honorem, y a partir de uno se iba haciendo conocido, iba ganando un poquito de experiencia. Y el primer trabajo pago fue una suplencia, un profe que se iba de campamento y lo tuve que reemplazar dando unas clases en primaria y en inicial. Esa fue la primera vez que cobré en relación a esta profesión. Bueno, y a partir de ahí, en ese momento, creo que las propuestas mismas me llevaron para el ámbito no formal. Todos mis primeros trabajos tuvieron que ver con el ámbito no formal. Empecé a trabajar en un country desde muy joven, escuelitas de natación, escuelitas deportivas, algunos alumnos de personal, todo lo que era el ámbito no formal. El ámbito formal me llevó mucho después. ¿Y cómo te sintió tu primer trabajo pago? No, es muy placentero, y más porque en algún punto yo me fui también temprano a vivir solo. Entonces eso hizo que, por un lado, era el reconocimiento por algo de trabajar de algo que a mí me gustaba, que era como lo máximo, pero también me tocó dentro del ámbito trabajar en cosas que quizás no eran. Por ejemplo, me tocó trabajar en rugby, que no era lo que más me gustaba.
pero lo tenía que hacer porque económicamente sí, es lo que me más redituaba. sí. Pero bueno, después con el tiempo me fui encontrando en los lugares que yo quería, con la gente que yo quería y los proyectos que de alguna manera me interesaban. Y bueno, ahí estabas hablando un poco de cómo fue laburar durante, digamos, mientras estudiabas la carrera, pero cómo fue tu trayectoria laboral hasta que llegaste a esos roles de gestión. Yo creo que era el compromiso con la actividad y con lo que estaba haciendo. Yo creo que todas las puertas que se me fueron abriendo tuvieron que ver con el comprometerme con lo que hacía. En el caso del country puntualmente, que fue mi primer cargo importante de gestión como coordinador, tuvo que ver con la diferencia en relación, quizás yo veía con otros profes, de que quizás el coordinador que me había llevado a mí me decía, bueno, alguien me da una mano para hacer preparación física de fútbol, y era de 8 a 10 de la noche en el country. Y nada, viajaba en colectivo 2 horas, y no cobraba nada, cobraba 2,50. Pero era mostrarme en otro lugar, mostrarme en otro aspecto. Cuando quise acordarme, mi coordinador me fue poniendo en distintos lugares dentro del country. Cuando me quise acordar, mi coordinador me llevaba a las reuniones de coordinadores y me mostró otro panorama que yo no veía, que era el rol del coordinador y de la gestión. Y cuando él decidió irse, porque era de Mendoza y se volvió a su lugar, para mí quedar en ese lugar de coordinador no fue ni más ni menos que algo que ya conocía gracias a que uno se había involucrado en ese lugar. Entonces creo que, siempre digo, me parece que llegó porque lo busqué, no porque me lo ofrecieron o me haya caído. Sí, como que tuviste que construir ese camino hasta llegar. Tal cual. Creo que en el caso de, por ejemplo, la dirección en el mundo del secundario, no era algo que yo venía buscando. Entonces se dio a partir de quizás una situación puntual, que un movimiento de piezas dentro del ámbito formal, y que hizo que se me abriera una puerta que yo no estaba buscando y que de repente me llegó. ¿Y te sentiste cómodo? Sí, es como asimilar algo que es un desafío que no lo buscas, entonces te cuesta asimilarlo, entenderlo, pensarlo para poder tomar la decisión. Cuando vos lo buscas no tenés dudas, en el momento que se da decís sí, quiero esto. Y después decís, ¿y ahora? En el caso de este caso puntual fue algo que tuve que pensarlo, analizarlo y bueno, se dio de otra manera, diferente. Y bueno, te recibiste, tuviste tu título que certifica que sos profesor, tenés cursos hechos, te capacitaste, seguís capacitándote. A mí me pasó en los primeros años que lo único que estudiaba era a partir de cosas que necesitaba. Entonces me acuerdo que, por ejemplo, surgió la posibilidad de abrir una escuela de natación, que fue el primer proyecto personal con un compañero, y a partir de ahí me puse a capacitarme y a estudiar y a abrir un espectro dentro del ámbito de natación que no tenía. Muchos de los primeros años tenía que ver con eso, con la construcción de equipos, con, por ejemplo, el coaching en ese momento, que tenía que ver con construcción de grupos, manejo de grupos. Era algo que me interesaba mucho y que yo sentía que lo necesitaba, por eso lo iba a buscar. Después, con el tiempo, quizás fui abriendo un poquito el espectro, fui dentro de lo formal capacitándome en las materias en las que iba dando, buscando quizás posibilidades. Siempre fui muy inquieto, muy curioso. Yo creo que la capacitación muchas veces pasa por ahí, por ir encontrando esos lugares donde uno siente que tiene menos herramientas y que las necesitas para enriquecerte y enriquecer lo que haces, sus clases. Sí, aparte de que todo constantemente se actualiza, entonces totalmente. Es importante para seguir entendiendo cómo funcionan los chicos, porque no es lo mismo cómo funcionaban antes que cómo funcionan hoy. Yo creo que en los últimos 10 años el cambio fue muy vertiginoso, en cuanto al adolescente, al joven, al estudiante de educación física, pero al estudiante de secundario e incluso a nosotros. El cambio es muy notorio y uno tiene que estar no atrás del cambio, sino tratando de llevarlo medio arriba de la ola, se dice. Sí.
Bueno, por ahí apuntando más a tu cargo en sí y no a todo lo que fue previo a eso. Puedes diferenciarlo con tu cargo no formal y con tu cargo en la parte formal. ¿Qué estilo o con qué gestión te sentís identificado? ¿Qué sentís que es lo que más va con vos? ¿Con qué te sentís cómodo? Yo creo que casi lo mismo como uno intenta, no sé, dar sus clases. A mí la gestión me parece justamente que gestionar un grupo tiene que ver con la participación a mí la gestión participativa de quienes son parte del grupo y no ponerte por encima de él, sino siendo parte de ese mismo grupo, es una manera o es un estilo de gestionar. Porque esto abre y enriquece, pero al mismo tiempo construye responsabilidades. Cuando vos a quien está participando de tu grupo le decís todo el tiempo lo que tiene que hacer, delega esa responsabilidad en vos y dice, si no me decís lo que tengo que hacer, yo no lo hago. Entonces, en realidad, construir esa responsabilidad implica también darle el lugar para las decisiones, para resolver, para poder potenciar inquietudes diferentes a las que uno cree, pero poder enriquecer el proyecto. Entonces, creo que la gestión, cuando es participativa y se construye, en mi caso puntual, es mucho más efectiva. Los grupos que funcionan bien son mucho más efectivos trabajando y logrando los objetivos que se proponen. En la gestión no formal te permite tener más flexibilidad en cuanto a planificaciones, al cambio sobre la marcha, al poder replantearte los objetivos, al acomodar cuando algo vemos que no funciona, poder cambiarlo rápido. En la gestión formal es un poco más rígido. Tiene otros tiempos, tiene otros plazos, y si bien la gestión participativa es importante, se nota más la diferencia entre las decisiones que tiene que tomar el que está como director. Y muchas veces son como inamovibles. Es una decisión que la tiene que tomar el director y la tiene que tomar el director, y el resto acata, le guste o no le guste. Bueno, y por último, así no te molesto más y los chicos que están esperando para poder entrar. Bueno, ¿qué puntos claves o qué aconsejarías a alguien que tiene muchas ganas de encargarse de gestionar un grupo o que le aparece la posibilidad, como se te abrieron las puertas a vos, a otros de tomar ese cargo? Y eso, ¿qué le dirías? Bueno, estos puntos son claves para que vos puedas desarrollar un buen laburo. A mí en algún momento lo que me pasó, lo tomo como experiencia, cosas en las que uno se equivoca y cuando tiene que para recomendar, dar un consejo, o por lo menos contar una experiencia, a veces uno trata de no dar consejos. Es cuando a vos te convocan para un cargo directivo de gestión, no hay manera de que el ego no se te suba y de alguna manera uno no diga qué bien que estoy haciendo determinadas cosas como para que me tengan en cuenta para. Y a veces ese ego nos hace olvidarnos de que permanentemente tenemos que estar capacitándonos. Si nos eligieron nos tiran arriba de la mesa una responsabilidad importante de tener en cuenta al otro, las distintas diversidades y personalidades de un grupo, de una institución, y poder llevar adelante implica que uno se capacite. Entonces, la realidad es que haría muchísimo hincapié en que cuando les toque hacer un cargo de gestión se tienen que capacitar casi el doble que antes de. Uno necesita capacitarse para llegar al cargo de gestión, pero cuando llegas al cargo de gestión implica el poder seguir o continuando con esa capacitación, porque implica responsabilidades más importantes, decisiones más importantes que caen todas encima de la espalda de uno y que para poder tomarlas uno tiene que estar seguro, convencido, y para eso uno necesita capacitarse. Bueno, un saludo a la cámara y nada, muchas gracias. Por favor, a vos.